espero se encuentren bien. Solo para recordarles, de hoy en 8 es nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a terminar de ver el último tema. Esto obviamente va a entrar en el examen parcial. Recordemos que tienen pendiente un laboratorio que entregar, que sería para hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, todos los que no lo han entregado aún, pues tratemos de entregarlo porque ahí son 10 puntitos de zona, ¿verdad? Porque no vamos a dejar otro para que ustedes tengan libre esta semana y se dediquen pues solo a estudiar, ¿verdad? Entonces sí tratemos de entregar todos ese laboratorio porque son 10 puntos de zona, ¿verdad? Y que sí nos van a servir, como les digo, más en esta clase. Tratemos de hacer zona y tratemos de aprovechar el primer examen parcial porque ahorita es teoría, entonces la verdad que pueden sacar completitos sus 30 puntos, ¿verdad? Ya en los futuros exámenes, pues sí, ya va a haber como que los análisis de casos o ya la aplicación de la ley como tal. Entonces, sí se tiene que tener un poquito más de cuidado, entonces a muchos pues no les va tan bien, ¿verdad? Entonces, recordemos, yo con muchos de ustedes y estuve la vez pasada en Derecho Tributario 2, igual. Me recuerdo que cuando hacíamos los ejercicios del ISR, del IVA, esos, la verdad que yo no les ponía muy diferentes. En el último examen yo les puse hasta los mismos ejemplos, ni siquiera les cambié el monto, ¿verdad? Y al final de cuentas, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver la respuesta, la base legal no la ponían, o el IVA, no sé si no son contadores o qué, pero al final de cuentas se explicaba aquí, lo sacaban mal. Entonces, ese tipo de cosas, pues en esta clase sí tenemos que ir teniendo ese cuidado, ¿verdad? Entonces, tratemos de la resolución que vemos aquí en la clase, pues así irlo implementando en el examen como tal, ¿verdad? Entonces ya por lo menos el examen final es un caso completo, ¿verdad? Que como les digo, puede ser que sea individual o puede ser más que todo, tal vez va a ser en parejas o algo así, porque es muy grande. Entonces tienen que hacer ese tipo de ajustes, etcétera, etcétera. Entonces tratemos de aprovechar ahorita en este examen para poder sacar pues buena nota, ¿verdad? Entonces, pues todos los que no han entregado su laboratorio, sí, tratemos de entregar. ¿verdad? Entonces vamos a terminar el último tema. La semana pasada pues ya habíamos entrado un poquito a ver cuáles son las obligaciones tributarias que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 112 del Código Tributario, pues nos indica que el cumplimiento pues de las obligaciones va a ser importante, ¿verdad? Y a fin de no tener o no originar ningún problema con la administración tributaria, es que nosotros debemos de acatar estas obligaciones, ¿verdad? De conocer y saber cuáles van a ser nuestras obligaciones tributarias como tal. Entonces, entre estas tenemos la de llevar libros y registros en relación a las operaciones vinculadas a la tributación, ¿verdad? No importa qué actividad económica nosotros manejemos, tenemos que llevar ciertos libros que las leyes específicas nos indican, ¿verdad? Yo sé que muchas veces, si ustedes ven su código de comercio, ¿verdad? Entonces ahí nos indica, pues, quiénes somos comerciantes, quiénes no somos, y los que somos comerciantes nos indica que tenemos que llevar contabilidad completa, ¿verdad? Entonces, los que no somos, pues no tenemos que llevar nada y no es así, ¿verdad? Entonces, las leyes específicas, como lo son el IVA, el ISR, nos indican qué libros sí estamos obligados a llevar y que la SAT nos va a pedir, ¿verdad? Aunque nosotros no seamos comerciantes, no tengamos que llevar contabilidad completa, por lo menos el IVA nos indica, ¿verdad? Que si estamos en el régimen normal, en el régimen general, tenemos que llevar libro de compras y ventas. Entonces, lo tenemos que llevar, ¿verdad? Ese tipo de cosas las tenemos que saber nosotros, quiera que no, como futuros asesores, ¿verdad? Porque a nosotros nos van a preguntar. Entonces, para que nuestro cliente no caiga en algún delito fiscal, alguna irregularidad, pues tenemos que saber esto.
También la inscripción en los registros y la comunicación de su modificación, ¿verdad? Entonces, pues todos, si somos aptos para inscribirnos en el registro mercantil porque somos comerciantes, vamos a sacar nuestra patente, etcétera, etcétera, pues nos inscribimos, ¿verdad? Inscribirnos a la SAT, pues todos los contribuyentes debemos de inscribirnos a la SAT, no importa el régimen, pero estar inscritos como tal, ¿verdad? Y a esto también se refiere, como dice aquí, comunicación de sus modificaciones, que eso es importante. Cualquier tipo de modificación que se dé, ¿verdad? En el domicilio fiscal, que se cambie de representante legal, que cambiemos de régimen como tal, todo eso pues se debe dar aviso a la SAT y a los registros en los que estemos inscritos, ¿verdad? Al registro mercantil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el Código Tributario igualmente esto está tipificado como tal. También hay un artículo que ya ve cómo nos va a sancionar, pues si no damos aviso como tal, ¿verdad? Entonces, nos dice el Código Tributario, tienen 30 días para decir cualquier tipo de modificación que sea, ¿verdad? A partir del 30 días ya nos cobran multa. Y hay otro cierto tipo de infracciones como tal, que las vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las obligaciones tributarias, pues, es presentar las declaraciones tributarias según corresponda, ¿verdad? Entonces, en cada ley específica, pues, nos va a decir en cuál va a ser el momento específico de cada declaración, ¿verdad? De cada pago de impuesto como tal. Entonces, nosotros debemos de cumplir con él, ¿verdad? Conservar libros y registros, sistemas informáticos y demás documentos que consten en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que conservar todos esos registros, ¿verdad? Que quiera que no respalden el pago de nuestros impuestos. Obviamente, el plazo obligatorio de que debemos de conservar todos estos registros, ya sea en papel o en digital, pues va a ser el periodo de prescripción, ¿verdad? El periodo en donde la SAT nos puede llegar a fiscalizar como tal, ¿verdad? Ya sean 4 años, ya sean 8 años, dependiendo en la circunstancia en la que estemos, pero sí debemos de conservar esos libros como tal, ¿verdad? Pues si pasa algún tipo de catástrofe, se incendia o nos entran a robar, se roban un cierto archivo y la SAT cabales es el que nos pide, pues hay que volver a hacer, quiera que no, esos estados financieros, esos libros, etcétera, etcétera. Facilitar la información a los funcionarios de la SAT en las inspecciones o verificaciones que realicen, ¿verdad? Entonces, si la SAT nos pide información, pues nosotros tenemos que dársela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no caemos en resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, tenemos 3 días hábiles para poder responder. Entonces nosotros respondemos, ¿verdad? Permitir que la administración tributaria observe declaraciones, informes y comprobantes y demás relacionado al hecho generador de las obligaciones tributarias. Entonces, igualmente, ¿verdad? Si la SAT nos llega a hacer una auditoría, nos pide algún tipo de información, nos pide revisar esos documentos, pues nosotros muy amablemente se los damos, ¿verdad? Porque si no, caemos a resistencia a la acción fiscalizadora. Que ya aprendimos en Derecho Tributario 2, ¿verdad? Que está tipificado en el Código Tributario, pero también en el Código Penal. Entonces puede hacer que tenga ya no solo una sanción económica, sino también una sanción ya de cárcel como tal. Y apersonarse a las oficinas de la SAT en caso de requerirse, ¿verdad? Si la SAT nos cita, pues nosotros tenemos que llegar. Todas estas obligaciones que les puse están en el artículo 112. Si ustedes se van a su artículo 112, ahí está. Ahí están todas, ¿verdad? Entonces aquí les puse como que lo más importante como tal. Bueno, y si ustedes se van a su artículo 112A, aquí también nos habla de otras obligaciones tributarias, ¿verdad? Entre estas está, que ya las amplían un poquito más, está el conservar en lo que dure el plazo de prescripción los documentos relacionados a la obligación tributaria, ¿verdad? Entonces aquí ya nos especifica cuánto tiempo es obligatorio guardar esos documentos como tal, ¿verdad?
Ya si pasaron los 4 años, pues ahí ya no nos pueden pedir nada, ¿verdad? Pero por lo menos este tiempo sí guardarlos. Conservar en caso de contribuyentes que presenten declaraciones vías electrónicas, estas en el formato de presentación, ¿verdad? Entonces, si tenemos papelería, quiera que no impresa, física, pues la guardamos, ¿verdad? Para que esté en buen estado, que se lea todo. Igualmente, si presentamos declaraciones electrónicas o tenemos toda nuestra contabilidad electrónica, pues igualmente, ¿verdad? Eso pues hagan backup o algo y ahí lo guardan, ¿verdad? Porque ellos les pueden pedir esos registros en cualquier momento, ¿verdad? Y rehacer sus registros contables en caso de que haya habido pérdida o destrucción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento, no sé, ¿verdad? En la oficina, no sé, hay un cortocircuito y se quema, entonces el archivo se quemó, se quemaron un montón de cajas, ¿verdad? Y de mala suerte, en la próxima semana llegó la SAT y hizo un requerimiento, quiere ajustes, quiere información del periodo que se quemó, ¿verdad? Entonces no le podemos decir, ay, mire, se quemó, ni modo, ya no existe, ya no está, no. Entonces en el artículo 112A, si ustedes se van, ahorita les voy a decir, se van al numeral 4. Entonces aquí dice, rehacer sus registros contables en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío o delito contra el patrimonio que se produzca respecto de los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho. Circunstancia que debe acreditarse, ¿verdad? Entonces, la SAT, ¿qué nos va a decir? Disculpe, pero usted tiene 3 meses para rehacer todos esos libros contables. Entonces nosotros regresamos en 3 meses y ya me tiene que tener la información, ¿verdad? Entonces pasa eso o entran y nos roban, ¿verdad? Yo voy al Ministerio Público, pongo mi denuncia que me robaron tales documentos de tal fecha, de tal fecha. Entonces ahí quiera que no, ya se hace constar lo que pasó. Yo voy a tener 3 meses a partir de esa fecha, ¿verdad? Para poder volver a rehacer mis libros y que no caigamos en algún tipo de irregularidad fiscal o que la SAT piense que nosotros no le queremos compartir información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, o para que no nos fiscalicen porque estamos lavando, le prendemos fuego y ya, no pasó nada. No, ¿verdad? Entonces, la SAT sí dice rehaga sus libros, ¿verdad? Si no, pues ya caemos en otro tipo de sanciones como tal, ¿verdad? Entonces, estas serían las otras obligaciones tributarias que nos indica el Código Tributario. Entonces, para ampliar un poco, vamos a ver lo de llevar los libros y los registros contables obligatorios, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro artículo 368 del Código de Comercio de Guatemala, aquí establece que los comerciantes pues tienen la obligación de llevar contabilidad completa, ¿verdad? En el artículo 2 del Código de Comercio pues define como comerciantes a todos aquellos que ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera actividad de estas. Entonces, podría ser la industria, la producción, transformación de bienes y prestación de servicios. La intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios, ¿verdad? Tal vez yo no lo produzco como tal, pero yo se lo compré al que lo produce y yo lo vendo, ¿verdad? Yo voy a ser ese intermediario como tal. La banca, seguros y fianzas son comerciantes. Todos los auxiliares de estos, ¿verdad? Que van a ser las corredoras de seguros, etcétera, etcétera. Pues estos van a ser comerciantes como tal. Y las organizaciones no gubernamentales también están obligadas a inscribirse en la SAT, así como de llevar contabilidad completa de forma organizada y cumplir con todos los registros necesarios de acuerdo al principio de contabilidad que se adhieren nuestras leyes, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a su código de comercio, pues eso es lo que nos dice como tal, ¿verdad?
Entonces aquí también nos indica pues que todos los contribuyentes, esto está en el artículo 368 de su Código de Comercio, ¿verdad? Si ustedes se van, aquí ya vamos a ver el título 3, ¿verdad? Título 3 que dice de la contabilidad y correspondencia mercantil, y vamos al capítulo 1 que dice contabilidad. Entonces, este artículo nos indica que todos los contribuyentes que llevan contabilidad completa deben hacerlo de forma ordenada y según el sistema de partida doble. Es decir, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados, por lo que deben solicitar a la SAT la habilitación de los siguientes libros, ¿verdad? Y nos van a enumerar estos libros. Entonces, este artículo es específico. Nos dice cómo tenemos que llevar la contabilidad, que es como partida doble, que tenemos que seguir los principios de contabilidad generalmente aceptados, y estos van a ser los libros obligatorios que tenemos que llevar. Inventarios, diarios, mayor, estados financieros, balance general, estados de pérdidas y ganancias, y otro estado que a juicio de los contribuyentes pues sea necesario para evidenciar su situación financiera, ¿verdad? Esto dependiendo de la actividad económica que nosotros tengamos, qué tipo de libro, qué tipo de registro nos pueda ayudar a nosotros para determinar cualquier tipo de costo, nosotros lo podemos llevar como tal. Entonces, cabe resaltar que estos libros también deben ser autorizados por el registro mercantil y están en total libertad de utilizar otros registros para mejorar el control administrativo y contable, ¿verdad? Tanto interno de la empresa como de las leyes específicas, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos llevar otro tipo de libro, otro tipo de registro como tal, lo podemos hacer, ¿verdad? Todo con el fin de que nos ayude como tal. Pero estos son los obligatorios, los que cualquier comerciante debe de llevar. Entonces, el artículo 368 es bien importante porque también nos indica que los comerciantes no van a ser todos los comerciantes como tal, sino nos da, quiera que no, ciertas características o ciertos parámetros. Y en este nos indica que el comerciante que tenga un activo total menor a 25,000 quetzales puede omitir de su contabilidad los libros o registros mencionados en el inciso anterior, a excepción de los que obligan las leyes específicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros somos comerciantes y nuestro activo nunca pasa de 25,000, nosotros no tenemos ese beneficio de no llevar todos estos libros que antes nos menciona. Pero sí, si en alguna ley específica nos indica de uno, ahí sí, lo tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué ejemplo podría ser aquí? Por ejemplo, en el IVA, que nos indica que tenemos que llevar libro de compras y ventas, ahí no le dice a los que sí son comerciantes, a los que no son comerciantes, a los que tengan un activo, no. Lo dicen a los contribuyentes en general, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que llevarlo como tal, ¿verdad? Entonces aquí especifica directamente. También dice que los contribuyentes pues pueden operar su contabilidad por sí mismos o por tercero, designados táctica o expresamente en el lugar donde se localice la empresa o donde se ubique el domicilio fiscal del contribuyente. Por otra parte, el artículo 371, ¿verdad? Que si se van a su artículo 371, que como les digo ahí todo medio se complementa, ¿verdad? Entonces, en el artículo 371 nos indica que los comerciantes individuales específicamente, con activo mayor a 20,000 quetzales y toda sociedad mercantil, ¿verdad? Ahí sí, toda persona, comerciante jurídico se podría decir, toda sociedad mercantil, ellos tienen la obligación de llevar su contabilidad por medio de contadores, ¿verdad? Y tienen la obligación de habilitar y autorizar los libros y registros mencionados anteriormente para efectos fiscales únicamente, ¿verdad? Entonces, aquí sí nos especifica bien en este artículo como tal, ¿verdad? Que todos, quiera que no, todos los comerciantes individuales que sean con activo mayor a 20,000, ellos no pueden llevar su contabilidad ellos mismos. Tienen que tener un contador registrado, un tercero como tal
registrado como su contador. Y para las sociedades son todas las sociedades. Aquí no importa si tu activo es de un quetzal. Tienes que tener registrado un contador, ¿verdad? Entonces, cuando vas llenando tu RTU, no te va a dejar pasar si no llenan los datos del contador como tal. ¿Qué pasa con las personas que no son comerciantes? A ellos sí les dejan, ¿verdad? Yo, dentista, soy un profesional liberal. Según el Código de Comercio, yo no soy comerciante, ¿verdad? Pero sí soy contribuyente, sí tengo que pagar impuestos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tal vez empecé como pequeño contribuyente, ahorita ya me va mejor y de una vez me inscriben en el opcional simplificado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo digo, ¿será que yo ya tengo que llevar, tener un contador o yo mismo puedo presentar mis declaraciones y todo? Según el Código de Comercio, yo no tengo obligación de llevar contabilidad completa, ¿verdad? Si ustedes se van a su artículo 9, 11 o 9, ahorita les voy a decir, del Código de Comercio estamos hablando, ¿ok, chicos? Ahorita les voy a decir cuál es. A su artículo 9 del Código de Comercio, aquí indica, no son comerciantes y dice, numeral 1, los que ejerzan una profesión liberal, o sea, nosotros, auditores, abogados, dentistas, doctores, ¿verdad? Número 2, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de productos de su propia empresa. Los artesanos que solo trabajan por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Entonces, como no somos comerciantes, pues no estamos obligados a llevar contabilidad completa, según esto, ¿verdad? Según el Código de Comercio. Entonces, quiera que no, pues yo no estoy obligada. Y según eso, pues tampoco, si no soy comerciante, pues no tendría que tener un contador registrado, ¿verdad? Al final de cuentas, podría presentarlo yo como tal. Entonces, ahí sí me deja pasar, me deja que esté vacío lo del RTU, lo del contador, ¿verdad? En mi RTU, sí me deja pasar. Pero si yo soy comerciante, y lo van a ir viendo en la actividad económica, obviamente, ¿verdad? Ahí no me deja pasar, ¿verdad? Entonces, bueno, sin importar las obligaciones contables que establece el Código de Comercio para los comerciantes, siempre que sean contribuyentes del impuesto al valor agregado en el régimen normal o general, deberán llevar los siguientes libros, ¿verdad? Esto lo dice, la base legal va a ser el artículo 37 del IVA, ¿verdad? Y nos dice libro de compras y servicios recibidos, libro de ventas y servicios prestados, ¿verdad? Entonces, ahí, solo con que seamos contribuyentes, ¿verdad? No importa si somos comerciantes o no somos comerciantes, ¿verdad? Ahorita se lo doy. Entonces, está aquí en el capítulo 3, que dice de los libros y registros, artículo 37 de los libros de compras y ventas. Independientemente de las obligaciones que establezca el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros, que podrán ser llevados en forma manual o computarizada, ¿verdad? Entonces, pues aquí, en este artículo, sí nos obliga, ¿verdad? Y nos dice de una vez que no importa lo que diga el Código de Comercio, ¿verdad? Independientemente de lo que diga, todos los que somos contribuyentes tenemos que llevar libro de compras y ventas, ¿verdad? No importa en qué régimen estemos, debemos de llevar, ¿verdad? Bueno, y si nos vamos a la ley del ISR, aquí nos indica que según el artículo 40 y 42 de la Ley de Actualización Tributaria, los contribuyentes del impuesto sobre la renta inscritos en el régimen de actividades lucrativas deben respaldar la declaración jurada de renta con los siguientes documentos. Entonces, si el contribuyente obligado a llevar contabilidad completa, si es un contribuyente obligado, ¿verdad? Que sí o sí le piden contabilidad completa, él va a tener que presentar el balance general, estado de resultados, flujo efectivo
y estado de costo de producción cuando corresponda, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos obligados a presentar contabilidad completa como tal, el artículo 40 también nos indica que tenemos que dar información detallada del periodo de liquidación de nuestros ingresos, de nuestros costos y nuestros gastos deducibles, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, de igual manera, tenemos que llevar, ya sea, vamos a llevar nuestro libro de compras y ventas, que ahí podríamos ir viendo, pues, nuestros ingresos y nuestros, quiera que no, nuestros gastos como tal, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a ver? Los gastos deducibles, en donde los podríamos ver, ¿verdad? Nuestros costos como tal, ¿verdad? Entonces, ir haciendo, quiera que no, un estado de resultados. Entonces, si se van a ese artículo, que es en algún momento yo se los di, el artículo 40, que dice documentación de respaldo a la declaración jurada sobre la renta. Entonces, en el numeral 1 va a decir esto, ¿verdad? Los que sí están obligados a llevar contabilidad. Y en el numeral 3, los que no están obligados a llevar contabilidad, ¿verdad? También en el 2 nos indica, ese no se los puse aquí, pero los contribuyentes calificados por la ley como agentes de retención del impuesto al valor agregado y los contribuyentes especiales deben presentar a la administración tributaria por los medios que ésta disponga, adjunto a la declaración anual, los estados financieros debidamente auditados por contador público y auditor independiente, ¿verdad? Entonces aquí no solo es presentar los estados financieros, aquí tienen que estar, quiera que no, debidamente auditados, ¿verdad? Tiene que llevar su dictamen e informe firmado y sellado por el profesional que lo emitió, ¿verdad? Y el 42, el artículo 42 que les puse ahí son otras obligaciones, ¿verdad? Entre estas nos dice los contribuyentes deben cumplir con lo siguiente, ¿verdad? Consignar en las facturas que emitan por sus actividades grabadas con la frase de sujeto a pagos trimestrales, elaborar inventarios al 31 de diciembre de cada año y reportar a la administración tributaria la existencia de inventarios al 31 de junio, al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. Llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio cuando corresponda y este libro, ¿verdad? Entonces también vuelve a indicar ahí. Entonces, quiera que no, en cada ley específica también complementa esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos integrando la ley y por eso es tan importante que quiera que no, vayamos leyendo las leyes más o menos. Yo sé que no nos las vamos a aprender de memoria, pero vamos a tener la noción de en dónde está, ¿verdad? Entonces, tal vez nos llega un requerimiento, no sabemos cómo defendernos, ¿verdad? Quiera que no, entre más sepamos medio, ya sabemos, vamos a buscar otro lado, o si somos bastantes, como les digo, quiera que no, puede hacer de que estemos viendo un caso como tal, lo estemos analizando, tal vez yo les proponga algo, pero ustedes miren y si aplicamos este artículo como tal, porque a mí se me pasó, entonces quiera que no, ya entre colegas uno se va ayudando como tal, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a la inscripción en los registros, ¿verdad? Que este también es un tema, pues, importante para ampliarlo un poquito. Entonces, cuando nosotros, pues, tenemos que registrarnos en la Superintendencia de Administración Tributaria y en los registros correspondientes, dependiendo de nuestra actividad económica como tal, dependiendo si somos comerciantes o no, ¿verdad? Entonces, si somos comerciantes, pues nos tenemos que registrar en el registro mercantil, ¿verdad? En un plazo máximo de 30 días, ¿verdad? Entonces, si tenemos algún tipo de modificación, como lo dice aquí, el plazo legal van a ser 30 días hábiles a partir de la fecha en el que ocurre la modificación, ¿verdad? Ya sea cambio de dirección, cambio de nombre, cambio de representante legal, o si queremos cambiar de actividad económica, ¿verdad? Lo cambiamos y ¿cómo le vamos a avisar a la SAT? Actualizando de una vez nuestro RTU, ¿verdad? Entonces ellos ya no lo van a verificar y si está de acuerdo, pues no lo aprueban como tal, ¿verdad? Entonces nosotros, quiera que no, tenemos que dar aviso. Igualmente al registro mercantil, ¿verdad? Entonces nos van a dar otra nueva patente de comercio porque ya no va a ser la misma actividad económica, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Cuál va a ser la base legal? El artículo 94 del Código Tributario, ¿verdad? Este pues sanciona la falta de actualización oportuna de datos. Entonces,
Si nos vamos a nuestro código tributario en el artículo 94 y ustedes váyanse a su, ya sea digital o en papel, y lo van subrayando, chicos, porque al final, quiera que no, esas son cositas importantes que en el futuro pues les van a servir, y como les digo, uno no se lo aprende todo, pero si la tiene subrayada, ahí medio te recuerda. Entonces, si se van al numeral 1 del artículo 94, dice: omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de los datos de inscripción y del nombramiento o cambios de contador, todo ello dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación o actualización. Y una vez nos tira sanción: multa de 50 quetzales por cada día de atraso, con una sanción máxima de 1,500 quetzales, ¿verdad? Entonces, de una vez nos indica qué pasa si nosotros no damos aviso, ¿verdad? Y quiera que no, si ellos se dan cuenta. Entonces, con las reformas recientes para realizar las inscripciones o modificaciones mercantiles, primero se debe validar la actualización en el RTV de la SAT, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a quiénes van a ser los obligados tributarios, ¿verdad? Que más o menos ya vimos anteriormente quiénes vamos a ser los sujetos pasivos, ¿verdad? Y aquí no lo vuelven a recordar. Entonces, en Guatemala, los obligados tributarios, conocidos legalmente como sujetos pasivos, son las personas individuales o jurídicas, ¿verdad? Cualquiera de las dos, que deben cumplir con el pago de impuestos y los deberes formales ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Estos actores, pues, se dividen principalmente en dos grupos según el Código Tributario. Tenemos de primero a los contribuyentes, ¿verdad?, que su base legal está en el artículo 21, que va a ser el obligado por deuda propia, ¿verdad? Entonces, el contribuyente directo como tal, ¿verdad? El que quiera que no realizó ese hecho generador. Y los responsables, que su base legal es el artículo 25, que van a ser los obligados por deuda ajena, ¿verdad? Que recordemos que quienes iban a ser, pues puede ser los representantes legales, los mandatarios, los representantes de los menores o de los incapaces, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, estos dos, pues van a ser los dos grupos de quienes son los obligados tributarios como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos los contribuyentes, pues van a ser las personas que realizan el hecho generador de la obligación tributaria. Es decir, quienes realizan actividades económicas obteniendo rentas o poseen algún bien, ¿verdad?, que la ley grava como tal. Entonces van a ser, quiera que no, los contribuyentes directos, ¿verdad? Estos pueden ser persona individual o persona jurídica. La persona individual, pues, va a ser el ciudadano o cualquier extranjero con actividades comerciales, profesionales o laborales gravadas, ¿verdad? Entonces puede ser un comerciante como tal, podemos ser nosotros profesionales, ¿verdad? Un auditor, ¿verdad? Que tenga una firma como tal, ¿verdad? Entonces, yo presto mis servicios, yo doy mi factura por mis servicios, me los pagan, sobre eso tengo que pagar impuesto, ¿verdad? Tengo que pagar ISR, tengo que pagar IVA, pero yo lo voy a pagar directamente. Es mi renta, yo lo pago, ¿verdad? Personas jurídicas van a ser todas esas sociedades anónimas, empresas mercantiles, asociaciones, fundaciones y otras entidades colectivas, ¿verdad? Pero que de igual manera van a ser contribuyentes directos como tal. Ellos van a realizar ese hecho generador. Su base legal va a estar en el artículo 21 y el artículo 23 del Código de Comercio, que aquí no se los puse, del Código Tributario, perdón, pero ustedes ya lo saben. Entonces, los responsables, ¿quiénes van a ser? Son aquellas personas que, sin ser el contribuyente directo, están obligadas por la ley a cumplir con la adecuada o con la deuda, perdón, o con los deberes tributarios, ¿verdad? Entonces, ellos no son quienes realizan el hecho generador como tal, o no son los dueños de los bienes gravados como tal, pero van a ser esas personas que la ley dice, quiera que no, pues que tienen que responder sobre esa deuda, ¿verdad? Entre estos están los representantes legales, ¿verdad?
que van a ser esos administradores, gerentes, directores, ¿verdad? De cualquier tipo de empresa o de sociedad, que al ser representantes como tal, pues tienen que dar la cara por la sociedad mercantil como tal. Los agentes de retención o de percepción, pues quienes por su función retienen un impuesto, ¿verdad? Entonces la ley ya les pone esa obligación como tal y ellos deben de cumplir, ¿verdad? No retienen el IVA, no retienen el ISR y ellos lo entregan directamente al fisco, ¿verdad? Que eso, se recuerdan que vimos unos ejemplos del decreto 20-2006. Y de ahí están también los herederos o los compradores de algún negocio o patrimonio, ¿verdad? También recordemos que podían ser los que somos representantes de nuestros hijos menores o tal vez de algún incapaz, ¿verdad? Los mandatarios, etcétera, etcétera. Entonces, la base legal está en el artículo 25, 26, 27 y 28 del Código Tributario, ¿verdad? Luego vamos a ver el domicilio fiscal, que eso también es importante considerarlo como tal y que ya se tocó en algún momento en las modificaciones. Entonces, en Guatemala, el domicilio fiscal es un concepto crucial dentro del sistema tributario y comercial. Establecido por el Código Tributario, el domicilio fiscal es la dirección donde una persona física o jurídica recibe notificaciones, resoluciones y citaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria. La relevancia de mantener esta información actualizada se extiende más allá del ámbito fiscal, ya que también está vinculada al registro mercantil y al Código de Comercio. No mantener el domicilio fiscal actualizado puede acarrear serias consecuencias legales como sanciones y la suspensión del régimen del IVA, que esta última ahorita, hace como la semana pasada, creo yo que fue modificada un poco por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que ahora pues ya la SAT tal vez no tiene esa potestad que tenía porque dicen de que quiera que no viola los principios constitucionales, entonces que se le debe de dar pues al contribuyente ese beneficio de poder decir por qué no lo hizo, ¿verdad? En su momento. Y ya después pues se lleva el debido proceso como tal, ¿verdad? Que esa era tal vez una sanción súper drástica y hasta ahorita lo acaban de, quiera que no, de modificar, pero eso pasaba, ¿verdad? Entonces, el domicilio fiscal pues está regulado principalmente por el artículo 114 del Código Tributario, ¿verdad? Entonces, si se va a su artículo 114, nos dice domicilio fiscal, el concepto, ¿verdad? Y que era lo que les puse anteriormente, ¿verdad? Este artículo pues establece que los contribuyentes deben registrar su dirección fiscal ante la SAT antes de iniciar sus actividades económicas, ya que esta dirección será utilizada para todas las comunicaciones oficiales. Además, el artículo 120 del Código Tributario detalla los requisitos para la inscripción en la SAT, entre los cuales se incluye la obligación de registrar la dirección fiscal, ¿verdad? Entonces, si se van a su artículo 120, ahí dice en la literal F, cabal dice domicilio fiscal, ¿verdad? Entonces, aquí están inscripción de contribuyentes y responsables, cuáles van a ser las obligaciones como tal, están obligados a inscribirse en la administración tributaria para iniciar. Y aquí también decían lo de en el artículo, lo que les estaba diciendo. Después de la literales sería 1, 2, 3, 4. En el párrafo 5 dice toda modificación de los datos de inscripción debe comunicarse a la administración tributaria dentro del plazo de 30 días de ocurrido, ¿verdad? Que era la base legal que veíamos también y que está en nuestras obligaciones tributarias como tal, ¿verdad? Y abajo dice, en el sexto, asimismo, dentro de igual plazo contado a partir del vencimiento de presentación a la última declaración que corresponde, se avisará del cese definitivo o temporal de actividades respectivas para las anotaciones correspondientes, ¿verdad? Si uno no lo presenta como tal, ¿verdad?
Ok, entonces léanse quiera que no, este artículo y ahí van a ir, va diciendo pues qué es lo que tenemos que registrar como tal, ¿verdad? Nombres, apellidos, denominación social, ¿verdad? Y domicilio fiscal es algo de lo que es obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos van a llegar todo tipo de notificación legal, ¿verdad? Y va a ser quiera que no, nuestro medio de comunicación, ¿verdad? Estado contribuyente. Entonces, la consecuencia más severa de no actualizar el domicilio fiscal es la suspensión de la afiliación al régimen del IVA, lo cual también implica la suspensión del sistema de facturación electrónica. Durante el periodo de suspensión, el contribuyente no podrá emitir facturas, lo que puede afectar seriamente la actividad del negocio, ¿verdad? Que esto lo dice aquí en este artículo 120, ¿verdad? Y que como les digo, que el viernes, algo así, pues salió esa resolución de la Corte de Constitucionalidad donde decía, donde iba a modificar, quiera que no, esto como tal, que la SAT al final de cuentas no podía tener esta sanción tan drástica como tal, sino que pues nos daba el beneficio a nosotros, ¿verdad? De poder, quiera que no, explicar por qué no dimos aviso, que cambiamos de domicilio fiscal, etcétera, etcétera. Y se va a llevar todo con el debido proceso, ¿verdad? Todo conforme a los procesos administrativos. Ya no es de que lo vayan a obligar a uno porque ya no podemos facturar y entonces cómo vendemos, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Entonces esto pasaba como tal. El Código de Comercio de Guatemala contempla también el Código Tributario regulaciones específicas para cualquier tipo de comerciante y cualquier tipo de sociedad, ¿verdad? Entonces, en estos dos, quiera que no, es donde están estas regulaciones específicas. El Código de Comercio va a exigir a todas las empresas y comerciantes que se registren en el registro mercantil, proporcionando pues su domicilio social. Y este domicilio debe de coincidir con el domicilio fiscal registrado en la SAT. La falta de coincidencia entre ambos domicilios puede llevar a problemas legales y fiscales, ¿verdad? Entonces, el registro mercantil, pues es ese organismo encargado de la inscripción y actualización de la información comercial de las empresas. Cualquier cambio en el domicilio debe ser registrado, tanto en el registro mercantil como en la SAT, ¿verdad? Para asegurarse que la información esté alineada y evitar problemas con la recepción de notificaciones. No actualizar el domicilio fiscal puede tener varias implicaciones graves, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser estas? La falta de notificaciones. Si el domicilio fiscal no está actualizado, pues las notificaciones importantes de la SAT, como auditorías, ajustes tributarios o resoluciones de fiscalización, pueden no llegar al contribuyente. Esto puede llevar a sanciones por no responder a tiempo, como la resistencia a la acción fiscalizadora, ¿verdad? Entonces, la SAT, él no se va a poner a pensar, yo digo de que nunca les llegó, no. Ellos de una vez no quieren contestar, los vamos a tipificar como resistencia a la acción fiscalizadora, porque no nos proporcionan información, porque tienen miedo a que los fiscalicemos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que mantener actualizados nuestros datos como tal. La otra, pues, es la suspensión del régimen del IVA, que eran las que les decía, y la que está aquí como tal, que acaba de ser modificada. Pero, ¿qué pasaba? No actualizábamos eso, se vencía el plazo de actualización y nos suspendían, quiera que no, se daban cuenta, nos suspendían el NIC como tal y no podíamos facturar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que llega personas que deme factura, ¿verdad? Que no te aceptan no dar factura, perdemos la venta, ¿verdad? Porque no podemos facturar. Y problemas legales adicionales, ¿verdad? Que pueden ser cualquier otro tipo de problemática que la ley nos indica como tal. Luego pasamos ya por último a la extinción de la obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, hemos venido viendo pues cuáles van a ser nuestras obligaciones tributarias como tal, cuáles son nuestras obligaciones, quiénes son los obligados como tal. Y entonces, al ya saber pues cuál es la obligación tributaria, ¿verdad? Cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos extinguir esa obligación, ¿verdad? Entonces, pues las obligaciones tributarias van a tener un proceso de nacimiento,
de existencia y de extinción, toda vez que como fenómenos jurídicos no puedan permanecer por siempre en virtud de la necesidad de dar certeza de su principio y su fin. El principio general de la extinción de las obligaciones es que una vez satisfecha la conducta que forma su contenido de dar, hacer, no hacer y tolerar, culmina su existencia, de donde derivamos que, tratándose de las obligaciones formales, su extinción se da con la realización de la conducta que la norma señala. El pago, pues, es el modo normal de extinguir la obligación tributaria, el que se efectúa de la manera, en el tiempo y en el lugar prescritos por la ley. Pero aparte de este, hay otros también que uno puede extinguir la obligación tributaria como tal, como lo es la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro artículo 35 del Código Tributario, aquí nos van a enlistar las 5 formas con las que se puede extinguir la obligación tributaria. Entonces, la número 1, obviamente, pues va a ser el pago. Yo les puse aquí, les agregué cuál es su base legal, ¿verdad? Para que después, pues si quieren, se la lean en un futuro. Entonces, va a ser el pago como número 1, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción. Dentro de las anteriores formas o medios de extinción de las obligaciones tributarias, es indudable que tratándose de una obligación de dar, el medio general de extinción, pues va a ser el pago. Ya que toda obligación por su propia naturaleza tiene como finalidad procurar al acreedor la satisfacción de su pretensión, la cual debe ser cumplida por el deudor, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que son estas 5 las formas de poder extinguir la obligación tributaria, vamos a ver cada una. Entonces, ¿cuál va a ser el pago? El pago va a ser el modo de extinción de la obligación por excelencia y el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica, porque satisface la pretensión del sujeto activo siempre que el fisco, como sujeto activo de la obligación tributaria, tenga el derecho, ya que de lo contrario los pagos hechos en exceso deben devolverlos a previa solicitud del interesado, ¿verdad? Entonces, pues obviamente con el pago, ¿verdad? Nosotros extinguimos la obligación tributaria como tal, ¿verdad? Esa va a ser, quiera que no, el modo de extinción, pues por excelencia, ¿verdad? Nosotros pagamos y ya no tenemos deuda tributaria. Pero aquí también indica que quiera que no, si en algún momento nos llegamos a confundir, pagamos en exceso como tal, pues el Estado también está en la obligación de devolvernos ese pago en exceso, pero, y la ley lo dice, a previa solicitud. O sea, si nosotros lo pedimos, no lo devuelve. Si no, se hace loco, obviamente. O él no va a estar ahí viendo quién le pagó de más. O sea, solo quién le pagó de menos, obviamente. Entonces, el pago es el que exonera a todo deudor de la obligación, por lo que en materia tributaria se dice que el pago del tributo libera al deudor y con ello extingue la deuda tributaria, ya que con el pago o cumplimiento de la deuda tributaria queda extinguida la vía del fenómeno tributario. En nuestro artículo 36 sería la base legal del pago. Entonces, el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiere. La administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de adeudos tributarios firmes, multas o recargos por medio de cualquiera de las garantías siguientes. Podemos hacer el pago por depósito en efectivo, por seguro de caución o por cualquier otro medio establecido en las leyes. La forma normal y generalizada de efectuar el pago de los tributos en Guatemala es realizarlo en un solo acto, ¿verdad? De una vez. Pagamos 100 quetzales, de una vez pagamos los 100 quetzales, ¿verdad? Ya sea en forma electrónica, utilizando el sistema Bancasat, mediante cheque de caja o de gerencia, mediante cheque personal del contribuyente o en efectivo, ¿verdad? Pero también el Código Tributario nos presenta estas formas de pago. Está el pago por abonos, el pago por consignación, el pago bajo protesta y el pago a cuenta. El pago por abonos, aquí los contribuyentes o responsables pues podrán solicitar a la administración tributaria que se les
se ha otorgado facilidades de pago a efecto de poder cumplir con su obligación mediante abonos mensuales y consecutivos de hasta 18 pagos, ¿verdad? El otorgamiento de las facilidades de pago es una facultad de la Administración Tributaria que después de recibir la solicitud efectuada por quien tenga capacidad de adquirir una deuda en nombre propio o en representación del obligado principal y realizando un análisis adecuado del potencial deudor, debe resolver sobre la concesión de la facilidad solicitada. Entonces, aquí pues uno hace la solicitud como tal, pero también no es de que las diga así todos, no importa, páguenme en plazos, no. Ellos van a analizarlo, ¿verdad? Quiera que no, van a hacer un análisis de cada contribuyente y van a ver pues qué tanto les conviene o no. Entonces, la base legal de estos está en el artículo 40. Y aquí es donde nos dice que tenemos, quiera que no, un máximo de 18 meses, siempre que así lo soliciten, ¿verdad? Y dice específicamente, antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan el cumplimiento normal de las obligaciones. Y esto es importante, por eso yo les digo, traten de siempre ir a los artículos porque en algunos mencionan algo importante. Entonces aquí en este mismo párrafo dice, facilidad que no podrá otorgarse a los casos establecidos en el artículo 91 de este. Entonces, si ustedes se van al artículo 91, pues ahí nos va a hablar específicamente del IVA, ¿verdad? Que dice, pago extemporáneo de tributos retenidos percibidos del impuesto al valor agregado. Entonces, nunca por el IVA nos van a dar facilidades de pago, ¿verdad? Y aquí claramente lo dice. Aparte, que si ustedes se leen el 91, pues aquí de una vez nos dice que la multa por no pagar el IVA va a ser del 100%, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Entonces aquí, pues si en algún momento a ustedes les pregunta un su cliente, mira, la verdad que yo ahorita de veras me fue mal en las ventas, yo no tengo dinero para pagar los impuestos, solo tengo dinero para uno. ¿Cuál pago? ¿ISR o IVA, verdad? Entonces, siempre que paguen el IVA, porque en el IVA no hay facilidades de pago, ¿verdad? Y el IVA de una vez es el 100% de la multa. Entonces, es mejor quedarse con el omiso del ISR y al final de cuentas, pues si es mucho, pues pueden apelar a esto de las facilidades de pago, ¿verdad? Pero siempre leyendo, ¿verdad? Que dice que hay que solicitarlo antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo, ¿verdad? Nos sale un montón de ISR, nos salieron 100,000, pero no sé, hubo un día de que no produjimos, entonces ahí el flujo se nos alteró, no vamos a poder pagar y no es algo de que pues que tengamos 100,000 a la mano, entonces ahí pues hacemos unas facilidades de pago si pudiese. De igual manera, después dice, contribuyentes tendrán derecho al 50% de rebaja. Y también aquí dice en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto párrafo dice que también tendrán derecho al 50% de rebaja de los intereses resarcitorios y de un 85% de la sanción por mora, excepto en los casos establecidos en el artículo 91, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. En el IVA no les van a hacer ese descuento. En el ISR sí. Entonces, siempre, quiera que no, traten de leerse este artículo 40, que sí es importante al final de cuentas. Luego también nos dice el pago por consignación. Ante la negativa del acreedor a recibir el adeudo, el contribuyente responsable podrá consignar ante un juez competente el monto de tributo que se le esté requiriendo o el que estime adeudado la administración tributaria con el objetivo de evitar sanciones pecuniarias y el pago de intereses. También está el pago bajo protesta, que está en el artículo 38 del Código Tributario, establece el supuesto siguiente. Al momento de no contarse con la determinación definitiva del monto del tributo o cuando la liquidación no esté firme, se permitirá a la persona que pretende efectuar el pago hacerlo bajo protesta, con el fin de no incurrir en multas, intereses y recargos. Cuando se notifique la liquidación definitiva, se hará el cargo o abono que proceda. Adicionalmente a lo referido en la norma citada, se estima que el contribuyente o el responsable
tiene el derecho de asentar o solicitar que sea anotada cualquier objeción o inconformidad con el pago que efectúe bajo protesta. Y por último está el pago a cuenta, que está en el artículo 39 del Código Tributario. Se contempla la posibilidad de que en obligaciones tributarias que comprendan un periodo impositivo de 1 año se permita efectuar cortes parciales con pago de periodos menores dentro del periodo total anual y liquidar estos cortes parciales al final del periodo, ¿verdad? Entonces, ir como que haciendo abonos como tal. Luego pasamos a la segunda forma de extinción de la obligación tributaria, que va a ser la compensación. Y la compensación pues significa anulación de dos obligaciones cuyos titulares son al mismo tiempo entre sí deudor y acreedor, hasta la medida en que una de ellas alcance el importe de la otra. Es pues un medio especial de extinción de la obligación recíproca que dispensa mutuamente a los dos deudores de la ejecución efectiva de la obligación, por lo menos hasta la concurrencia de la más corta. Quien debe una suma mayor que la que su propio acreedor le debe después de la compensación va a seguir siendo pues el deudor, ¿verdad? Para que la compensación se pueda efectuar debe tratarse de obligaciones que tengan una prestación de la misma naturaleza, como pagar una determinada suma de dinero. La compensación ha sido definida como un modo de extinción simultánea y hasta la misma cuantía de dos obligaciones diversas existentes entre dos personas que recíprocamente son acreedores y son deudores. El Código Tributario establece la posibilidad de compensar los créditos tributarios líquidos o exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente responsable. Dicha compensación es establecido como una forma de extinción de la obligación tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ejemplo, que yo voy a ser exportador habitual, ¿verdad? Que como lo vimos en el ejemplo la vez pasada. Entonces, aquí quiera que no, yo voy a ir acumulando crédito fiscal. Pero yo también voy a ser agente de retención, entonces a mis clientes, al final de cuentas, pues cuando yo les pague como tal, quiera que no, les voy a retener ese impuesto, ¿verdad? Yo se lo tengo que entregar directamente al fisco. Pero ¿qué pasa? Como quiera que no, yo estoy solicitando, haciendo mi solicitud de ese crédito fiscal que tengo ahí acumulado, ¿verdad? Que no pude utilizar. La SAT al final de cuentas me lo tiene que devolver a mí, pero ¿qué dice? Bueno, ya retuviste esto por mí, ya cobraste este impuesto por mí, quédatelo como y lo compensamos, ¿verdad? Con lo que yo te debo, ¿verdad? Entonces ahí van a ir compensando como tal. A esto es a lo que se refiere. La compensación, pues su base legal es el artículo 43 del Código Tributario, y también la menciona en el 99 y en el 153, ¿verdad? Luego pasamos a la condonación, que va a ser el perdón o liberación de la deuda concedida por el acreedor, la que por él puede ser expresa o bien tácita según los casos que vaya señalando la ley. La condonación es una figura que se ha creado dentro del derecho tributario con el fin de que la administración pública se encuentre en la posibilidad de declarar extintos créditos fiscales, cuando la situación económica reinante en el país lo amerite. La condonación procede solo en casos especiales. La base legal es el artículo 46 del Código Tributario. Para recordar que el único facultado para poder condonar o perdonar el pago de un tributo va a ser el organismo legislativo, quien fue quien creó los tributos, y por ello el artículo 46 de nuestro Código Tributario dice: la obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonado o remitido por la ley. Y si lo que se quiere perdonar es el pago de multas o de recargos, esto lo puede hacer el presidente de la República y se conoce como exoneración. Que eso ustedes igual ya lo vieron en el Código Tributario, ¿qué es exención? ¿Qué es exoneración? ¿Verdad? Entonces, la exención va a ser, quiera que no, el perdón de los tributos como tal, pero la exención en sí, ahí no van a ser la obligación tributaria. Ya está tipificado en la ley quiénes están exentos, entonces ni siquiera se va a originar esa obligación tributaria. Ahora, en la exoneración, pues sí, existe esa obligación tributaria y no es de que le van a perdonar los tributos, no.
Le van a perdonar las multas, las moras por no pagar esos tributos. Pero el tributo en sí nunca se lo pueden perdonar, lo tiene que seguir pagando. Tal vez le perdonan las multas como tal. Entonces, la condonación va a ser ese perdón de los tributos como tal en algún momento específico de la vida, porque hay una crisis o algo, ¿verdad? Pongamos que ahorita, como la gasolina está cara, de veras el organismo legislativo, que son los diputados, pues nos digan, ahora sí vamos a ayudar directamente a la población y vamos a perdonar por un mes el IDP. Entonces, eso es, ¿verdad? Condonar al final de cuentas. Pero no es de que no vamos a pagar lo de antes, no, o sea, no lo vamos a pagar en este momento, ¿verdad? Solo por un tiempo, porque hay COVID, porque no sé, ¿verdad? Porque es la tercera guerra mundial o algo, puede pasar, ¿verdad? En materia tributaria, pues no es recomendable la condonación o remisión de los impuestos, toda vez que se estaría cometiendo una injusticia de tipo discriminatorio. La condonación o remisión es el acto por medio del cual el acreedor libera de la deuda al deudor. Que eso está en el artículo 46, ¿verdad? Y también en el 1489 del Código Civil. Las obligaciones tributarias pues son indisponibles. Esto quiere decir que quien las administra no puede decidir si procede o no a cobrar o a requerir su cumplimiento, ya que esa constituye una obligación legal y no tiene facultad para liberar de ellas a los sujetos pasivos. Entonces, la administración tributaria, obviamente, ellos no nos pueden exonerar de nada, no podemos decir, ay, qué mala onda la administración tributaria por cobrarnos el impuesto. Su trabajo es cobrar, ¿verdad? Y ella nunca, que no lo perdonen, no, ella no tiene la facultad de perdonarnos nada, ¿verdad? Su trabajo es cobrar, nada más, ¿verdad? Recaudar. Ellos no nos pueden perdonar, no pueden decir, ay, te doy un premio por pagar siempre a tiempo tus impuestos, no. El organismo legislativo es el único que lo puede hacer. Entonces, no puede existir condonación por decisión de la administración tributaria, dado que partiendo de la base que la creación de los tributos compete con exclusividad al Congreso de la República en virtud del principio de legalidad en materia tributaria, únicamente el organismo legislativo pues es el que puede hacer esto, ¿verdad? Luego pasamos a la confusión, que esta es la forma de extinguir la obligación tributaria, consiste en que los derechos del acreedor y deudor se confunden en una sola persona, la que se convierte a la vez en deudora y acreedora, ya que por sucesión, ya sea por sucesión o por otra causa. Lógicamente se extingue la obligación, pues no se puede ser deudor y acreedor al mismo tiempo. El artículo 45 del Código Tributario define esta figura como la reunión en una misma persona de la calidad de deudor y acreedor, extinguiéndose de esa forma la obligación tributaria. Esta figura se presenta en el caso de que el Estado reúna las calidades de deudor y acreedor, es decir, las calidades del sujeto pasivo y a la vez de sujeto activo en sí mismo, dando como resultado que no exista suma alguna, ¿verdad? Que quede tablas como tal. Y por último pasamos a la prescripción. La prescripción pues consiste en el transcurso de un determinado tiempo sin que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria o el acreedor pues haga uso de su derecho de exigir el pago correspondiente. O sea que pasa el tiempo previsto en la ley y sin que la administración pues tributaria nos exija el pago como tal. Una característica de la prescripción tributaria es que tiene que ser declarada por el propio sujeto activo que ha de aplicar la ley para declarar extinto su propio derecho. Esto está en el artículo 53. La prescripción es una institución recogida por la legislación que tiene por objeto sancionar la negligencia de la persona que tiene el derecho de exigir el pago de una prestación y no lo hace dentro del plazo determinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La ley establece un plazo determinado de 4 años o de 8 años, en donde le dice a la SAT, SAT, tienes 4 años para fiscalizar, para ver si tú encuentras a alguien que no te haya pagado un impuesto, que lo haya calculado mal, etcétera, etcétera, puedes hacer el ajuste, lo puedes cobrar, puedes sumarle mora y todo lo que quieras.
Pero si tú, o sea, ahí también por eso dice que tiene como objeto sancionar, ¿verdad? Esa negligencia por parte de la SAT, porque ese es su trabajo, quiera que no fiscalizar. Si la SAT no hace su trabajo, no fiscaliza, puede hacer de que ahí perdió un montón de impuestos, ¿verdad? Y nunca se dio cuenta. Y al final, no sé, se dio cuenta y ya pasaron 10 años, ¿verdad? Y ya no puede exigir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces así, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo sanciona esa negligencia? Pues quiera que no, de no fiscalizar adecuadamente. Entonces, esto que está en mayúsculas, pues es lo que va a venir en el examen, ¿verdad? De qué es prescripción. Para que la prescripción pues exista, se necesita de la existencia de ese derecho de poder exigir el pago del tributo, también la inacción por parte del sujeto activo, que va a ser la SAT, ¿verdad?, de no cobrar los tributos, y ese transcurso del tiempo que la ley señala, ¿verdad? La prescripción puede ser suspendida y también puede ser interrumpida. Según la doctrina, ¿verdad? Según la ley, solo interrumpida. Entonces, la prescripción se suspende cuando tiene lugar la determinación del tiempo útil para que se dé la prescripción, a consecuencia de que después de haber iniciado esta última, sobrevienen causas que impidan su continuación, la cual se reanudará una vez que ha desaparecido la causa que la suspendió, como por ejemplo que el deudor caiga en estado de interdicción o que fallezca, ¿verdad? En nuestro Código Tributario no se menciona la suspensión de la prescripción, sino únicamente la interrupción. Entonces esta pues no se menciona como tal, sino que la interrupción. Entonces, la interrupción de la prescripción, ¿verdad?, tiene lugar cuando se destruye la eficacia del tiempo transcurrido e imposibilita que se cumpla la prescripción comenzada. La característica especial de la interrupción consiste en que si bien de nuevo puede volverse a iniciar el tiempo para que se dé la prescripción, no puede sumarse a el tiempo ya transcurrido con anterioridad a la interrupción. O sea que se inutiliza todo el tiempo que ha transcurrido con anterioridad a ese momento que se interrumpió como tal. En el Código Tributario se regula la prescripción en del artículo 47 al 53. Y aquí nos indica que tiene como plazo de prescripción 4 años para el contribuyente que sí se encuentra inscrito en la administración tributaria y 8 años para el contribuyente que no se encuentre registrado, ¿verdad? Después ser 4 años o 8 años, dependiendo. Este mismo artículo indica que el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y poder exigir el cumplimiento y pago de los contribuyentes o responsables deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. En igual plazo deberán los contribuyentes o responsables ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas, ¿verdad? Entonces, este artículo también regula lo que si uno se equivocó, pagó mal, ¿verdad? Y quiere recuperar ese dinero, pues igualmente solo tenemos 4 años para darnos cuenta y solicitarlo, ¿verdad? Porque si no, después la SAT ya no nos va a devolver nada, que pagamos de más y hayan pruebas y lo que sea, ya prescribió, ¿verdad? La prescripción se principia a contar a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el tributo, ¿verdad? En cuanto a la interrupción de la prescripción, el Código Tributario en su artículo 50 tiene las siguientes causas. La interrupción se puede dar por la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o por la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interrumpido de la prescripción la de la presentación de la declaración respectiva o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. La notificación de resolución por la que la administración tributaria confirme los ajustes de un tributo, intereses, recargos y multas, ¿verdad?, que contenga cantidad líquida o exigible. La interposición del contribuyente responsable de los recursos de revocatoria o reposición.
el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos indudables por parte del sujeto pasivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo se da la interrupción? Según todos estos ejemplos que vieron aquí, podría ser, ¿verdad? Vengo yo, presenté mi impuesto, ¿verdad? Pagué mi impuesto como tal, presenté mi declaración y ya cuando lo estoy archivando, me di cuenta que calculé mal o me di cuenta que no pagué, ¿verdad? Que no pagué bien o ya pasaron unos meses y yo voy atrasada con la conta, ya cuando me di cuenta que me hizo falta, calculé mal, ¿verdad? Me hizo falta, no sé, 10,000 quetzales por pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que vengo yo y me pongo a analizar y digo, bueno, los pago, hago una rectificación, ¿verdad? O solo rezo para que no me fiscalicen, ¿verdad? Entonces, pongámosle que yo decido, bueno, los voy a pagar, ¿verdad? Supongamos que ya pasaron 5 meses, ¿verdad? Desde que cometí ese error. Vengo yo y rectifico a los 5 meses. Entonces ya rectifiqué, pagué lo que tenía que pagar, pero ya habían pasado 5 meses. No es de que me puedan, quiera que no, ya solo me quedan 4 años y medio para que 3 años y medio para que venga la SAT a fiscalizarme, no. Ahí de una vez vuelven a comenzar los 4 años, ¿verdad? Como dice la ley, todo lo que ya transcurrió, eso no va a ser acumulativo, no cuenta como tal. De igual manera, si llega la SAT, nos hace algún tipo de ajuste, ¿verdad? Tenemos que hacer este ajuste tributario como tal, tenemos que volver a pagar intereses, recargos, lo que sea. Quiera que no, en el momento, pongámosle que nos hicieron ajustes de algo que pasó hace 3 años. Ahí se dieron cuenta que yo metía un montón de cosas deducibles y no eran deducibles, me hicieron el ajuste, pagué. Al final de cuentas, todos esos 3 años se perdieron. Vamos a empezar a contar desde el momento de que se hizo esos ajustes como tal, ¿verdad? Para ver si se hicieron bien, etcétera, etcétera. Entonces, tienen otros 4 años la SAT como tal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos indica este artículo 50 como tal, ¿verdad? También la solicitud de facilidades de pago. Aquí también se me olvidó, aquí como dice, en la si nos vamos a un recurso de revocatoria o de reposición, también ahí se rompe la prescripción, se interrumpe la prescripción. Empezamos otra vez desde el momento de ese recurso de revocatoria. Si solicitamos facilidades de pago del ISR, pues también, ¿verdad? Quiera que no nos van a ir a fiscalizar porque estamos pidiendo solicitudes de pago, qué está pasando, cómo estamos manejando ahí. Entonces ahí se interrumpe la prescripción, ¿verdad? Cualquier tipo de notificación de demanda judicial presentada ante el tribunal competente para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también, ¿verdad? Y el pago parcial de la deuda fiscal de que se trate, ¿verdad? Entonces, quiera que no, esa va a ser la interrupción de la prescripción como tal, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener en mente eso, quiera que no. Y ahí terminamos. Entonces, cabal nos dio tiempo, chicos. Entonces, ahorita les voy a subir esta presentación y como les digo, todos los que no han subido su laboratorio, por favor, súbanlo. Son 10 puntos, ¿verdad? Entonces, son 10 puntos netos. Tratemos de subirlo. Los que ya la subieron, yo ya les califiqué. Y de hoy en 8 tenemos nuestro examen parcial, ¿verdad? De 5:30 a 7 de la noche. Entonces, ese día sí todos con la cámara encendida. Yo me voy a conectar 10 minutitos antes por si se quieren conectar más temprano y así terminan rápido. El link del examen va a estar aquí en el chat del Meet, ¿ok? Entonces, ahí estaríamos, chicos. Descansen, que tengan una linda semana. Bendiciones,